Vamos a iniciar nuestro curso de AWS desde cero. Y este primer módulo se llama IAM. Comencemos. IAM no es nada más que el servicio principal del acceso en AWS. Por eso vamos a iniciar con él. IAM significa Identity and Access Manager. Es la administración de la entidad y los accesos. Se divide en dos clases, o mejor en dos componentes: las identidades y los permisos. En las identidades, ¿qué vamos a encontrar? Usuarios, grupos, roles y credenciales. Y en los permisos vamos a encontrar las políticas, las cuales están hechas de statements. No se preocupen si no entienden nada, porque más adelante haremos el ejercicio práctico. Vamos a primero identificar qué es una identidad. En este caso están las tres primeras. Un usuario de IAM. ¿Qué es un usuario de IAM? Es una identidad dentro de la cuenta de AWS. Representa a una persona o aplicación que necesita acceso. ¿Cómo se reconoce en la consola un usuario IAM? Recordemos que todos los elementos dentro de la consola de AWS contienen un identificador único, el cual se llama ARN. De esta manera vamos a identificar los usuarios, los roles, los grupos, las instancias y todo servicio o todo elemento que se encuentre dentro de la consola de AWS. Para identificar un usuario, lo que vamos a hacer es buscar en la consola de IAM usuarios, y allí vamos a buscar el ARN y se indica una palabra que dice user. Esto indica que esa identidad es un usuario. Notas clave de los usuarios: pueden tener credenciales de acceso, contraseñas de consola o access key. ¿Listo? Después veremos eso a detalle. La segunda identidad que vamos a manejar es el rol de IAM. ¿Qué es el rol de IAM? Es una identidad, ¿sí?, con permisos que define quién la puede asumir. ¿Qué diferencia hay entre un rol de IAM y un usuario? La gran diferencia es que el rol no tiene credenciales, y cuando la persona que asume el rol, sus credenciales no son estáticas. Las credenciales son temporales. Por eso, de allí que es el uso recomendado de roles por AWS. ¿Cómo reconocemos un rol dentro de la consola? Igualmente, por su ARN. Y allí vamos a buscar la palabra rol. ¿Listo? De esta manera identificamos un rol de IAM. Los roles pueden ser usados por servicios, por usuarios de aplicación o por usuarios, personas. ¿Listo? Y cosa importante que tiene el rol: necesita una política de confianza. ¿Qué quiere decir esto? Es una política de IAM que le indica al rol en quién debe confiar para que esa identidad lo pueda asumir. De momento dejémoslo así, que ya lo veremos más adelante. Y por último, la última identidad es el grupo de IAM. ¿Qué es el grupo de IAM? No es nada más que una colección de usuarios IAM. ¿Listo? Pero ¿qué es lo importante de los usuarios de IAM? Que me reducen la carga operativa al momento de administrar los usuarios dentro de la consola de AWS. Hagamos un ejemplo. Tenemos, digamos, 100 usuarios. Sería súper tedioso estar administrando las políticas de 100 usuarios diferentes. Al contrario, si lo agrupamos por roles o por áreas, podemos administrar los permisos directamente en el grupo. Entonces lo que haríamos es sacar la persona del grupo, y cuando la persona sale del grupo ya no hereda los permisos. Importante entonces que los grupos son colección de usuarios, y esos usuarios que estén dentro del grupo van a heredar los permisos que tenga el grupo. Por ende, ya no se asocian las políticas directamente al usuario, sino al grupo. Perfecto. Vamos a ver esto de una manera teórica, pero con un diagrama. Vamos a tener dos cosas importantes aquí. Primero, hay un proceso de autenticación y un proceso de autorización. Ténganlo ahí en cuenta.
Listo. Como vemos aquí, un grupo tiene asociado unos permisos que en sí son políticas de IA. Y este grupo contiene dos usuarios. Estos dos usuarios heredan los permisos que tiene este grupo. ¿Listo? Pero también podemos tener usuarios fuera del grupo. ¿Qué pasaría aquí? Que los permisos se colocan directamente al usuario, lo cual en una empresa con muchos usuarios, pues se va a volver tedioso la administración, ¿cierto? Ahora bien, aquí tenemos el rol. El rol, como les dije, necesita una relación de confianza y no es más que una política IA. En este caso, ya vimos los principales. ¿Listo? Este principal es importantísimo. El rol necesita una relación de confianza, que no es más que una política de IA. Pero lo importante aquí es que nos centremos en la parte donde dice principal. ¿Listo? ¿Qué son los principal? El principal es la identidad en la cual un rol va a poder confiar o a la cual se le dan ciertos permisos. ¿Listo? Hay diferentes tipos de principal. Pueden ser de servicio o de AWS. Hay algunos otros más, pero nos vamos a enfocar en estos dos, AWS o servicio. En este caso, el principal de AWS puede denotarse de tres maneras diferentes. El de cuenta de AWS se denomina principal, AWS y el ID de la cuenta, lo cual equivale al root de esa cuenta. O sea, quiere decir que le estamos dando acceso a unos permisos específicos al root de esta cuenta o de otra si es un rol cruzado. ¿Listo? Después viene el rol de IAM. También se utiliza el principal AWS, pero en este caso se coloca el ARN del rol, como ya lo vimos en la diapositiva anterior. Ahora bien, el último de AWS es el principal de usuario. Se denomina igual principal AWS y aquí colocamos el ARN del usuario. ¿Listo? Y ya ahora sí, para hablar del principal de tipo servicio, este es con el nombre del servicio que tiene AWS. En este caso, estamos dándole permisos a s2.amazonaws.com. O sea, que el rol va a poder confiar en ese servicio, en esa cuenta, en ese rol o en ese usuario. ¿Listo? Ya estamos aquí. Como podemos observar, esta política le está dando permisos al servicio. ¿Para qué? Para que asuma el rol. ¿Esto qué quiere decir? Que el rol va a confiar en el servicio de AWS de S2 para que lo asuma. Y en este sentido, el rol le va a devolver unas credenciales temporales. Recordemos, rol, credenciales temporales, relación de confianza. Usuario, credenciales permanentes. Perfecto. Ahora bien, hay un servicio súper importantísimo aquí que se llama STS, Security Token Service. Este servicio es el encargado de la comunicación entre la autenticación y la autorización. ¿Listo? Recordemos, autenticación. ¿Qué es la autenticación o cómo sabemos qué es autenticación? La pregunta principal es ¿quién eres? ¿Listo? Es el proceso pues, de verificar una identidad, un usuario, una aplicación o un servicio. Normalmente cuando ocurre esto, pues cuando una persona intenta hacer inicio de sesión con un usuario y password o con las credenciales de acceso. ¿Listo? Después viene algo que se llama el proceso de autorización, que no es más que este que está acá abajo. El proceso de autorización tiene una pregunta principal, la cual es, ¿qué puedes hacer? Es muy diferente quién eres a qué puedes hacer. ¿Listo? Ese es el proceso de determinar qué permisos tiene ese usuario, rol, servicio o identidad en sí. Y pues se define a través de políticas de IA o políticas de acceso. ¿Listo? Entonces, ¿qué son las políticas de acceso en este sentido? No son más que un documento de tipo JSON donde se definen los permisos
que va a tener esa identidad. ¿Listo? ¿Cómo se reconoce una política? Porque tiene una versión, tiene un statement, ese statement tiene unos efectos que puede ser allow o denic, las acciones que va a poder hacer dentro de la API de AWS, dentro de los servicios, y los recursos a los cuales va a poder ejecutar estas acciones. No se preocupen todavía por el tema de políticas, que eso lo vamos a ver después. Simplemente tengan eso en cuenta. Cuando vean un documento así, es una política de IA. ¿Listo? Y también importante comprender este otro concepto, que en AWS todo servicio es una API. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Viene con un ejemplo así. API, dos puntos, acción. Y tomemos como ejemplo S3. S3, dos puntos, put object. Quiere decir esto, que es un endpoint de la API que se encarga específicamente de eso, de hacer put object dentro de un bucket de S3. Y S3, dos puntos asterisco, es toda la API, o sea, un full access dentro de S3, lo cual es pésima práctica. Recordemos siempre mínimo privilegio. ¿Cuál es mínimo privilegio? Las acciones específicas que necesita la identidad para poder realizar sus acciones dentro de la consola o por medio de la CLI. ¿Listo? Ya basta de tanta teoría, nos vamos a ir a la práctica. ¿Qué vamos a hacer en la práctica para que lo tengan en cuenta? Primero, vamos a crear un usuario IA. ¿Listo? Y le vamos a crear unas credenciales de acceso o unas access key. Luego vamos a ir a la CLI de AWS, vamos a configurar esas credenciales y vamos a llamar a el servicio de S3 para poder listar los buckets. Lo segundo que haremos es, ya vimos que el usuario con las credenciales permanentes pudo listar los buckets de S3. ¿Listo? Después de eso, crearemos un rol. Este rol le crearemos una política de confianza para que confíe ya no en ese servicio, sino en el usuario. Y que este usuario pueda asumir el rol, para que el rol le devuelva unas credenciales temporales. Ahora bien, teniendo esa prueba, tendríamos conceptos bien definidos. Usuarios, credenciales permanentes, credenciales temporales, relación de confianza y roles dentro de AWS. Y por último, vamos a crear grupos, ¿sí? A asociar los grupos, los usuarios al grupo y para validar que los usuarios hereden los permisos del grupo. Y con eso ya tendríamos de manera detallada la primera parte que sería de autenticación. Iniciemos entonces. Vamos a ir a la consola de AWS y vamos a buscar IAM. Allí le vamos a dar clic y en la parte izquierda vamos a buscar en estas cuatro partes. Los vamos a enfocar en Access Management, Groups, Users, Roles y Políticas. ¿Listo? Lo primero que dijimos que era crear un usuario. Le damos clic en Users, le damos crear usuario. Vamos a colocar un nombre de usuario, en este caso va a ser User Curso YouTube. ¿Listo? Ahora bien, este check que está acá es si queremos que el usuario tenga acceso a la consola de AWS. ¿Listo? En este caso, pues le vamos a dar acceso a la consola. Le damos clic. Ahora hay dos opciones. Una por Identity Center y otra como un usuario de IA. ¿Listo? En realidad vamos a hacerlo como un usuario de IA. ¿Por qué no Identity Center todavía? Porque Identity Center pues aplica más para cuando tenemos una organización, ¿sí? O sea, una administración centralizada de cuentas y necesitamos proveer el acceso desde una centralizadora. En ese caso aplicaría Identity Center. En este caso lo vamos a hacer con IAM porque al igual también le vamos a dar acceso programático, o sea, por medio de Access Key. Listo, lo siguiente es un password autogenerado o un custom. Ya es de su elección, como quieran. Yo le voy a colocar uno custom. ¿Listo? Lo voy a dejar que se vea porque al igual el usuario lo voy a borrar. Ahora bien, existe otro check. Este check indica que cuando el usuario acceda la primera vez, si lo dejamos seleccionado, el usuario va a tener que cambiar la contraseña.
por buena práctica es hacerlo así. Pero como es una prueba, no voy a necesitar cambiar la contraseña. Entonces lo voy a deshabilitar. Le damos siguiente. Aquí echar las políticas directamente porque esa es la prueba que dijimos que íbamos a hacer. Y en este caso le voy a dejar un administrator as. ¿Listo? Tengan mucho cuidado con asignar permisos. Aquí lo vamos a hacer es porque estamos haciendo pruebas nada más. ¿Listo? Ahora bien, está esta parte de tags. Esta parte de tags es súper importante. Que ustedes estandaricen sus tags para que lo apliquen a todo recurso creado dentro de AWS. Esto permite que cuando hagamos informes, poder filtrar por tags. O también cuando hagamos identidades de acceso, poder darles acceso mediante ABAC. A, B, A, C. ABAC es un sistema o una forma de dar acceso mediante las etiquetas que tiene el usuario. ¿Listo? Es muy parecido a RBAC, solo que RBAC es mediante los roles que tenga esa identidad. En este caso es por medio de etiquetas. ¿Listo? Entonces las etiquetas son súper importantes. No las voy a colocar acá para efectos de la prueba y no alargar el tema. Le damos crear usuario. Y listo, ya tenemos creado el usuario. Es importante que podremos enviar el usuario por medio de un email o descargar un archivo CSV. Tener mucho cuidado cuando se descargan estos archivos porque está el usuario, el password y la URL de acceso. En este caso, yo no voy a hacer nada de eso porque simplemente necesito probar que el usuario en verdad sí tenga acceso. Lo voy a dar copiar a la URL, voy a ir a un navegador diferente, busco el usuario, le voy a colocar pegar y por último voy a seleccionar pues el password y le doy sign. De esta manera el usuario ya tiene acceso a nivel de la consola y es un usuario administrado. ¿Listo? Para efecto de la prueba ya lo voy a cerrar porque no me interesaba nada más. Ahora bien, le voy a dar cancelar, continuar y listo. Vamos a ingresar al usuario y le vamos a crear una access key. ¿Listo? Aquí vamos a ir al tab de Security Credential y aquí donde dice Access Key le damos a dar Crear Access Key. En este caso hay unas opciones, como yo la voy a utilizar por línea de comandos de la CLI de AWS, le voy a dar clic. Si ustedes ven que aplica para alguno de los otros servicios, pues lo hacen así. Y les digo que entiendo las recomendaciones de proceder con Access Key, porque si las Access Key no se manejan de manera adecuada, pues vamos a tener problemas de seguridad. ¿Listo? Siguiente. Y le voy a crear Access Key. Aquí nuevamente me da una Access Key o la posibilidad de descargar un archivo CSV. Tengan mucho cuidado cuando descarguen los archivos, ya lo dijimos. Ahora bien, vamos a ir a la CMD de mi equipo local. Y allí ya deberíamos tener instalada la CLI de AWS. Si no la tenemos instalada, sería importante entonces que ingresaran a los links que les voy a dejar en las descripciones. Allí van a encontrar los links y cada uno de los comandos que yo voy a ejecutar aquí dentro de el curso. ¿Listo? Entonces aquí van a tomar esa URL y van a descargarla aquí. En verdad es muy sencillo. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a guardar estas credenciales dentro del environment de mi equipo. ¿Cómo lo voy a hacer? AWS configure y le doy enter. Allí me va a pedir la access key, me va a pedir el secret access key, la región la voy a dejar por defecto que es Norte Virginia, no me importa el formato de salida y listo. Ya de esta manera creamos la identidad dentro de nuestro equipo local. Ahora bien, ¿cómo sabemos que en verdad está esa identidad dentro de nuestro equipo? Podemos ejecutar AWS STS get caller identity y le damos enter. Y allí vemos el usuario Ian asociado a esas access key, que vemos que es el usuario user curso YouTube. ¿Vamos a verlo? Sí, perfecto. Es el mismo y el ID de mi cuenta, que pides con los ID de la cuenta, ¿no? En este caso, como es una cuenta de pruebas, no me afecta mucho. Listo. ¿Por qué las credenciales de acceso son delicadas? Porque quedan dentro del equipo del usuario. Si vamos a C,
usuarios, el usuario que actualmente tenemos logueado, y buscamos una carpeta que se llama .aws. Allí estará el archivo con las credenciales en texto plano. Entonces, por eso es de cuidado manejar las access key. Listo. Ya tenemos las access key. ¿Qué podemos hacer? Recordemos que somos administradores, pero en este caso simplemente quiero AWS S3 LS. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a listar los buckets de S3. Le damos Enter y vemos que allí se listaron dos buckets. Si vamos a la consola y buscamos S3, tienen que estar esos mismos dos buckets que listamos dentro de la CLI de AWS. Y perfecto, aquí ya está. Ya cumplimos con esta parte. Creamos un usuario, le asociamos unas credenciales permanentes, nos autenticamos y nos autorizamos con la política de acceso de administrador para poder listar los buckets de S3. ¿Con qué vamos a proceder ahora? Con el rol. Listo. Para proceder de esa manera, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar al usuario y le vamos a quitar la política. ¿Por qué? Porque esta política la va a tener ahora es el rol. Si vamos a hacer la prueba, AWS3LS, no tenemos permiso. ¿Por qué? Porque sí, sabemos quiénes somos, ¿cierto? Somos este usuario. O sea, nos autenticamos, pero no tenemos políticas para hacer nada. Autenticarse no implica estar autorizado. Tengamos en cuenta eso. Listo. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a roles y vamos a crear un rol. Vamos a crear rol. Perdón. Pero antes, en la consola IEM vamos a buscar el usuario y vamos a copiar el ARN de ese usuario, que lo encontramos acá. Le damos clic y volvemos a rol. En este caso le voy a dar Custom Trust Policy. ¿Listo? Recordemos que principal va a ser AWS. AWS, ¿cierto? ¿Y qué tipo? Pues va a ser mi usuario. ¿Y qué va a hacer? Asumir un rol. Perfecto. Ya estamos. Damos siguiente y le damos ahora sí agregar los permisos a Administrator, los mismos que tenía el usuario, pero ahora al rol. Y aquí le vamos a colocar nombre. Rol, curso, YouTube. Si quieren colocar una descripción, perfecto. Si no, no hay problema. Verificamos que esté bien. El efecto es que permita a esta identidad de AWS que se identifica como un usuario y qué acción asumir un rol. STS, recordemos. STS es súper importante aquí. Listo. ¿Qué permisos tiene? Administrator Access. Y le damos crear rol. Listo. De esta manera ya creamos el rol. Y aquí en el Trust Relationship vamos a mirar la política que le creamos para que confíe en el usuario. O sea, este rol va a confiar en ese usuario cuando se le haga una petición de asumirlo. Pero falta algo importante. Vamos ahora. En este rol vamos a copiar el ARN. Le damos clic y nos vamos para el usuario. ¿Listo? Buscamos el usuario y aquí en los permisos le vamos a decir que él lo único que va a poder hacer es asumir el rol. ¿Cómo lo hacemos estos? En este caso le vamos a crear una política inline. Ya después vamos a ver los tipos de política, no se preocupen. Vamos a JSON y aquí, ¿qué acción? Recordemos que el servicio es STS, entonces STS. ¿Qué acción? Asumir un rol. Asume rol. ¿Qué recurso? O sea, ¿qué rol va a poder asumir? Le damos agregar recurso, STS y un rol. Y allí borramos esto y pegamos el ARN del rol que ya habíamos copiado antes. Y le doy a agregar recurso. Le doy siguiente y le vamos a colocar un nombre a la política. Polis, curso, YouTube. Perfecto. Y le damos crear política. Y de esta manera, el usuario va a tener una política que solo le permite asumir este rol. O sea, este que está acá. Y a su vez, el rol confía en el usuario para que lo pueda asumir.
Listo, volvemos a nuestra consola en esta CLI de AWS. Le damos CLS y verificamos qué identidad tenemos. Nuestro usuario, perfecto. Vamos a decir AWS S3LS. Debe fallar, ¿por qué? Porque solo puede asumir el rol que le indicamos. Ahora bien, ¿cómo asumo el rol? No se preocupen, hay un comando para eso. Entonces, el comando es el siguiente. Nuevamente, AWS STS. AWS STS asume rol --rol ARN. Y aquí vamos a pegar, el ARN del rol que creamos en la consola. Y hay una banderilla que se llama Role Session Name. Esta es opcional, pero sirve mucho para hacer trazabilidad y auditoría de quién asume el rol y con qué sesión lo está llamando. Entonces es importante siempre crear un nombre de sesión para que cuando hagamos la auditoría de trade poder identificar qué usuario asumió el rol y sobre qué sesión lo creó. Perfecto. Le damos a dar y nos devuelve a nosotros un JSON con una información importante. ¿Listo? ¿Cuál es esa información? Las credenciales temporales. ¿Por qué son temporales? Porque tienen una expiración. En este caso va a durar 1 hora. Andrés, ¿pero por qué 1 hora? Porque si vamos al rol, vamos a poder ver que tiene una propiedad que se llama Maximum Session Duration. Esto se puede editar, ¿sí? De 1 a 12 horas o una duración customizada. Pero yo la puedo dejar de 1 hora porque la idea es que las sesiones duren lo menos posible. ¿Listo? Entonces, la sesión va a durar 1 hora. Desde el momento en que yo hice la solicitud, de ahí se cuenta 1 hora. ¿Listo? Y que esas credenciales ya no van a servir más. Ahora bien, si yo vuelvo a hacer AWS 3LS, ¿qué va a pasar? Pues sigo sin los permisos. ¿Por qué? Porque las credenciales que tengo son las credenciales del usuario y esas credenciales solo pueden asumir un rol. Ahora lo que tengo que hacer es setear estas credenciales para poder llevarla a AWS y que la identidad sea el rol asumido. ¿Cómo se hace eso? Si estamos en Windows se utiliza set y si estamos en Mac se utiliza export. Entonces, yo estoy en Windows, lo que vamos a decir es a coger este set AWS Access Key ID, le damos control C, lo pego y copiamos el Access Key ID, lo que se encuentra dentro de las comillas. Y le doy Enter. ¿Qué es lo siguiente? Ahora el set AWS Secret Access Key. Le doy copiar y lo pego. Y lo que se encuentre igual dentro de las comillas. Le doy Enter. Y por último, el token. Entonces, set AWS Session Token. Copiar, pegar y copiamos el token hasta las comillas. Sin la expiración, solo las comillas. Y le damos Enter. Ahora, ¿cómo sabemos en verdad si el rol fue asumido? Voy a borrar un poco esto y volvemos a ejecutar AWS Get Alert Identity. Y como vemos que ya cambió. Ahora se asumió un rol, ¿cierto? El rol se llama curso AWS y sobre la sesión AWS CLI se hizo. De esta manera, las credenciales temporales están indicando que una identidad, que es el usuario, asumió el rol. Y si ejecutamos AWS S3LS, ya debe funcionar correctamente, porque ahora es el rol asumido el que está llegando a AWS y no directamente al usuario. ¿Listo? Si tienen preguntas, pueden comentar que cuando yo lea les voy a hacer la respuesta. Ya tenemos claro eso. ¿Listo? Entonces vemos la importancia de los roles. Después vamos a ver cómo limitar el uso de la CLI por etiquetas o por rangos de IPs y demás. Por eso no se preocupen. Lo importante es que entiendan ahora cómo crear usuarios, roles, grupos y asumir roles. Listo.
¿Qué sigue ahora? Ya hicimos toda esta parte, ¿verdad? Hicimos un proceso de autenticación y un proceso de autorización completamente exitoso usando usuarios y roles. Ahora simplemente es crear grupos, agregar esos usuarios al grupo y ver que los usuarios heredan esos permisos que tiene el grupo. ¿Listo? Vamos por eso. Entonces, volvemos a IAM y en User Groups le vamos a dar crear un nuevo grupo. Este grupo se va a llamar Admin. ¿Listo? ¿Quiénes van a estar allí? Pues yo le voy a colocar al User Curso YouTube. Y voy a colocar una política que se llama Administrator Access. Y le doy crear usuarios. Crear grupo, perdón. Y ya se creó el grupo. Allí podemos entrar al grupo y vemos que tiene unos usuarios asociados y unos permisos. ¿Listo? Entonces, los usuarios que se encuentren dentro de este grupo van a heredar los permisos que tiene el grupo. Si vemos acá, vemos que el usuario, uso YouTube, ya tiene una política. Y esta política viene atachada vía el grupo. ¿Listo? De esa manera, pues podemos simplemente agrupar usuarios para, según el tipo de rol que tengan, pues darle unos permisos específicos. Y en el momento en que queramos que ese usuario ya no tenga nada de permisos, lo que hacemos es ingresar al grupo, seleccionamos el usuario y lo removemos. Volvemos al usuario para verificar y el usuario ya no tiene ningún tipo de permiso. Y de esta manera, pues ya entendimos cómo se crean usuarios, cómo se asocian usuarios, cómo se eliminan usuarios, cómo vemos que el usuario hereda los permisos del grupo y todo lo que vimos anteriormente. ¿Listo? Vamos a hablar un poco de las políticas de IA. ¿Listo? Para ya terminar con esta clase que ha sido un poco extensa, pero he tratado de ser lo más minucioso posible para que todo se entienda de manera clara y distinta. Bueno, ¿cómo identificamos los tipos de políticas? Cuando vamos a la sección de políticas, vamos a encontrar el nombre de la política, el tipo usado como y la descripción. Nos vamos a enfocar en la parte donde dice type, ¿listo? O sea, tipo. En este sentido, aquí podemos ver una que dice AWS Manage. ¿Qué quiere decir esto? Que es una política administrada por AWS. ¿Qué implica esto? Que el cliente no puede versionar esta política ni la puede editar. ¿Sí? Las políticas se versionan con el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que se le agregan permisos, se le quitan o hay nuevas funcionalidades las cuales se aplican y se versionan, tal cual como versionar un código. ¿Listo? Entonces vamos a ingresar a cualquiera de las políticas que digan AWS Manage y vamos a verificar cuántas versiones existen de esta política. ¿Listo? Vamos a ir a esta parte donde dice Policy Versions. Y aquí podemos observar que esta versión tiene 17 políticas y la primera salió hace 5 años. Listo. Ok. De esta manera podemos observar que AWS ha venido versionando año a año y mes a mes esta política. ¿Listo? Entonces, las políticas que AWS administra, el cliente no tiene incumbencia en ellas. ¿Listo? O sea, el cliente no las puede editar, el cliente no las puede versionar. Por eso las administra AWS. Si entramos a la política, vemos que no podemos editar la política ni generar una versión. Listo. De ese lado creo que es entendido muy fácil, ¿cierto? Políticas administradas por AWS, AWS las crea, las elimina, las actualiza, las versiona. Ahora vamos a ir a buscar una política administrada por el cliente. ¿Qué es una política administrada por el cliente? Pues sencillo, una política que el cliente crea, puede eliminar, actualizar o versionar. Esa es una política pues administrada por el cliente. Vamos a buscar si tengo alguna administrada por cliente. Sí, acá tengo. Entonces, vamos a ingresar a cualquiera de estas políticas de Custom Manage y vamos a validar entonces. En esta, por ejemplo, ha tenido 5 versiones que las he creado yo y las he versionado yo. ¿Sí?
Entonces, como aquí podemos ver, si nos aparece el botón de editar. ¿Listo? Esta política lo que hace es obligar al usuario a colocar su MFA antes de hacer cualquier otra acción dentro de la consola de AWS. Listo, fácil, ¿no? Administradas por AWS, AWS se encarga de todo el ciclo de vida de esa política, y las administradas por cliente, el usuario se encarga de ese ciclo de vida completo de la política, y las podemos identificar por el tipo. Aquí en este filtro también podemos identificar las administradas por el cliente y las administradas por AWS. Y hay otro tipo de política que se llama política inline. ¿Qué son las políticas inline? Las políticas inline son aquellas políticas que solo pueden verse en el recurso en el que se aplicaron. O sea, no es una política que podamos ver dentro de la globalidad de las políticas de AWS. O sea, no vamos a encontrarla acá. ¿Por qué? Porque es inline. Se encuentra dentro del recurso donde se aplicó. ¿Dónde la vemos normalmente? En recursos de infraestructura o en usuarios y grupos. Vamos a ver un usuario. Vamos a ver el usuario que creamos y vamos a validar las políticas. Bueno, no tiene porque se las quitamos. Y vamos a crearle una política inline. Entonces vamos a decirle policy, create inline policy. Y aquí vamos a escoger cualquier cosa, la verdad. No me importa lo que se escoja acá. La idea es simplemente poder identificar cómo aparece la política inline. ¿Listo? Entonces, le damos acá a agregar recurso, next, y aquí policy inline curso. Y le doy a crear política. Voy a buscar este policy inline curso en las políticas y no la voy a encontrar. ¿Por qué? Porque vimos que las políticas inline aplican una y exclusivamente al recurso donde se aplicaron. Solo se van a ver ahí. Entonces volvemos al usuario y vamos a ver qué dice acá. Customer inline. Atachada vía inline. Entonces de esta manera ya podemos identificar los tres tipos de políticas que existen. Hay otra que se llama job, pero esa la vamos a ver después, ¿listo? Pero con estas tres ya tenemos más que suficiente para reconocer qué tipo de políticas tenemos en nuestra consola, cómo crear una política inline y demás. ¿Que cuándo se usan las políticas inline? Cuando necesitamos la segregación de un recurso muy específico para hacer una acción muy específica. ¿Sí? Ese es el uso que se le da a la política inline. La verdad yo casi no las uso porque si necesito algo muy específico, pues creo una política específica y creo un grupo o un usuario específico para esa tarea. De resto no, pues no las uso. Pero hay otras partes donde sí las usan. ¿Listo? Entonces, creo que hasta aquí vamos a dejar para no saturarlos de tanta información y que puedan repasar el video para que estén preparados. Recuerden, practiquen, si tienen preguntas, coméntenme y no olviden suscribirse y compartir el video. Y otra cosa, recuerden que en TikTok, también voy a dejar en mi descripción el link a TikTok para que allí también se suscriban y puedan todos los días encontrar videos referentes a AWS. Si quieren que hable de algo específico de las certificaciones o de preguntas que aparecen en las certificaciones, indíquemelo y hacemos un video sobre eso. O un en vivo si quieren. Digo esto. Y recuerden, no hay nada tan urgente ni tan importante que no pueda ser hecho con seguridad. Ahí nos vemos.